explícame, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que México no sea una potencia mundial? ¿Cómo es posible que México no sea una potencia mundial? La respuesta a esa pregunta Está inicia en interesante el video. 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid. El dólar costaba 70 pesos producto de décadas de malos gobiernos. Sin embargo, pasó a costar en ese sexenio 2.289 pesos. ¿Por qué? Porque inició el proceso neoliberal de privatización en el cual el gobierno de México poseía cientos de empresas y en ese sexenio tan solo se vendieron 148 en total fueron 237 empresas paraestatales que generaban recursos económicos para el gobierno y se privatizaron, se malbarataron, se remataron, prácticamente se las regalaron a sus amigos. Entre ellas se encontraban 19 hoteles, 10 empresas de transporte, 2 de extracción de carbón, 5 de extracción de metales, 45 de elaboración de alimentos, 9 de industria textil, 9 de productos de madera, 17 de industria química, 2 de refinación de petróleo, 13 de fabricación de productos metálicos y 20 de fabricación de ensamble y reparación de maquinaria, entre muchas otras. En total fueron 237. En resumen, con Miguel de la Madrid el peso se devaluó 1.500%, la inflación acumulada fue de 3.800%. En su primer año el PIB cayó 7.49%, en el segundo 3.08%. 7 es una locura. La publicidad nacional e internacional nunca dijeron que había pérdida de confianza ni nada malo del gobierno, al contrario, todavía se castigaba con pena de muerte. Hablar mal del presidente o del gobierno, no existía la libertad de expresión. Aún así quedaban las mejorcitas empresas del gobierno, había tenido un poquito de dignidad de la Madrid y quedaba un poco de esperanza. México estaba herido de muerte, pero tenía salvación porque por primera vez desde la revolución había una oposición política auténtica. Cuauhtémoc Cárdenas podía ganarle a Carlos Salinas de la elección y corregir todo el rumbo de México. Sin embargo, a media elección se cayó el sistema y resultó ganador Carlos Salinas de Gortari, que gobernó de 1988 a 1994 después de robarse evidentemente la elección. Justo cuando creían los mexicanos que no podía haber nada peor que Miguel de la Madrid, llegó zar Carlos Salinas. El dólar pasó de costar prácticamente 2.300 pesos a costar 3.094 pesos. Luego hizo un truco y le quitó 3 ceros al peso, pero la gente que vivió aquella época recuerda que las cosas de 3 pesos pasaron a costar 300, que un café costaba miles de pesos, que para comprarte un traje necesitabas 3.500 millones de pesos. Luego él le quitó 3 pesos, como ya dije, y 3 ceros, perdón, y el dólar quedó a 3 pesos en 1994. Pero en un año, para 1995, se reflejó toda la venta de empresas y el dólar subió a 6 pesos tan solo en un año, con el sexenio de Ernesto Zedillo. Además de ello, privatizó, entre muchas otras empresas, Salinas privatizó Telmex, Banamex, Banorte, Serfín, Dina, Altos Hornos de México, TV Azteca. De las familias que aparecían en Forbes en la lista de millonarios de aquella época había solo una mexicana. Cuando salió Salinas había 23 familias mexicanas entre las más grandes multimillonarias del mundo. En total vendió, privatizó, empeñó y prácticamente regaló 390 empresas, es decir, ¡madre mía de mi vida! De las que quedaban. No conforme con ello, en 1990 creó el Fobaproa, que se suponía que era para rescatar a México en caso de alguna crisis, pero en 1994 lo usaron para rescatar a los bancos. En la elección de 1994, Colosio, como no era corrupto, fue asesinado por miedo a que los metiera a la cárcel a toda la bola de corruptos y pusieron a Ernesto Zedillo. En el gobierno de Ernesto Zedillo, como ya dije, del 94 al 95 el dólar subió de 3 a 6.50 por culpa de Salinas y del 95 al 2000 de 6.50 a 9.45. Pero si recordamos bien, no son 9.45, son 9.450 pesos realmente. Madre mía. Además de ello, en ese sexenio se privatizaron los ferrocarriles y los aeropuertos. Además de ello, sucedió la matanza de Acteal, donde 45 indígenas fueron masacrados. No conformes con eso, el IVA fue incrementado del 10 al 15%. Pero lo más grave no fue eso. Lo más grave sucedió el 12 de diciembre de 1998, cuando se legalizó el mayor fraude de toda la historia de México, el Fobaproa. Era una deuda de unos cuantos y se convirtió en una deuda de todo el pueblo. Al principio el PAN se opuso, pero después sobornaron a Felipe Calderón y a los demás y aceptaron. Fueron 552.300 millones de pesos, el 11% del presupuesto anual en aquel entonces, con muchos intereses. Ajustada a efectos de inflación actual, esa deuda equivale a 1.8 billones de pesos. ¡Madre Haz de mía! cuenta que pides 500,000 pesos en el banco
durante 20 años pagas intereses y después de 20 años debes 1.800.000 pesos. Así fue el Fobaproa. Ese hecho dejó claro que el PAN ya estaba secuestrado y que no era una oposición, sino era un partido palero, igual que el PRI. Es decir, el PAN se fue a la basura mucho antes de llegar a la presidencia de la República. El PAN había sido secuestrado por medio de mercenarios como Felipe Calderón, como Vicente Fox y como Fernández de Ceballos, que tienen precios. En ese sexenio fallecieron 349 perredistas y en el sexenio anterior, en el de Carlos Salinas, más de 200. Ese era el verdadero partido opositor en aquel tiempo, antes de que también lo secuestraron. Fox, más resumido, pasó con la deuda de 1 billón de pesos, de 1.330 millones de pesos a 2 billones prácticamente. Es que privatizó Mexicana de Aviación, Aeroméxico, AISA, entre otras. Tuvo suerte de un auge petrolero. Para que se den una idea, durante su sexenio y el de Calderón, Pemex tuvo ganancias de 500,000 millones de dólares y durante el sexenio de Peña hubo pérdidas por 105,000 millones de dólares. Ese auge petrolero generó que el dólar no cayera tanto, aún así cayó, como siempre, de 9.34 a 10.87. Luego vino Felipe Calderón, que se robó la presidencia por medio de un fraude. No conforme, aumentó la deuda de 2 billones en 2006 a 5.352 millones cuando salió. Es decir, Felipe Calderón aumentó la deuda más que todos los presidentes antecesores juntos. Además de eso, privatizó Luz y Fuerza del Centro, Grupo Azucarero de México, y empoderó a cárteles narcotraficantes, metiendo cientos de armas a México y desatando una guerra de la que hasta el día de hoy vivimos las consecuencias. No conforme con eso, aumentó el IVA del 15 al 16% y el dólar pasó de 10.90 a 12.98. 13. A 12.980 pesos en realidad, Claro. si recordamos la quitada de los ceros.